Una vez más, bienvenidos a esta reflexión en este nuevo día que Dios nos da acerca de su palabra, con respecto a lo que Dios tiene para decirnos cada día, para darnos ese valor, esas instrucciones. Bienvenidos. Y vamos a continuar con la lectura del capítulo 5 de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, los versículos 12 hasta el 25, que dice así: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que se haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen también sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás buey al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino goza de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amantísimo Dios, muchísimas gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad, Padre. Gracias por el privilegio de la vida y por este hermoso día que nos brindas para meditar. Por Cristo Jesús. Amén. El apóstol San Pablo continúa dándole instrucciones a Timoteo. Podría llamarse este capítulo la cartilla de instrucciones a su amado Timoteo, porque Timoteo va rumbo a hacerse cargo de la iglesia en Antioquía. Entonces, claro, Pablo, la experiencia de Pablo, el otro es un joven todavía, sin experiencia, que está aprendiendo, y Pablo le da dignos consejos. Esa es la formación natural que debe haber entre nosotros también. Cuando un pastor o una persona con experiencia en la vida cristiana, en el trabajo de la iglesia, se encuentra un joven que va en el camino, debe empezar a enseñarle, debe empezar a darle instrucciones, así como Pablo lo hace con Timoteo. Y le está dando instrucciones sobre cómo el manejo de las vidas. Ya lo venía haciendo, ya hemos leído eso. Habla de que algunas son ociosas, se entremeten de una vez y se vuelven chismosas. El chisme no es moderno, el chisme es muy antiguo, también dentro de la iglesia, pero no se debe hacer. De esto Pablo lo está diciendo. Entonces él sigue dando instrucciones sobre cómo se ha de manejar a las viudas en la iglesia, y algunas viudas jóvenes dicen que se casen, entonces para que no le den oportunidad a Satanás. Y dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. O sea, Pablo está diciendo que no le carguen el sostenimiento a las viudas a la iglesia, no, sino alguno puede hacerse cargo de ellas, que las sostenga. Pero mira que Pablo hace énfasis en el capítulo, en varios versículos, acerca de las viudas. ¿Por qué? Hay que saber por qué Pablo recomienda mucho que tengan con las viudas. No solamente que les pongan cuidado en su comportamiento, sino que también las cuiden. Porque es que en la antigüedad, la viuda, cuando perdía a su esposo, quedaba sin identidad y desprotegida totalmente. Quedaba prácticamente sin identidad y sin valor. Desafortunadamente las culturas eso han tenido, de ser extremistas. Entonces por eso merecían mejor, tenían que tenerse mucho cuidado de ellas, porque ellas quedan desprotegidas totalmente. Y luego dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Quiero explicar que el término aquí anciano no está haciendo referencia a la edad de una persona. No está hablando de los ancianos en años, está hablando de un ministerio de la iglesia que se llama el ministerio de los ancianos. Anciano se le llamaba al pastor, al obispo o al predicador también. Se le llamaba presbítero, anciano, obispo. Y era el pastor. Entonces dice, podríamos traducir: a los pastores o a los obispos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces aquí vemos que ellos eran predicadores. Pues la Escritura dice: no pondrás buey al que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Dice, contra ellos, o sea, contra un predicador, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Qué bueno que esta norma esté en las Sagradas Escrituras. Porque cuando usted, hermano, escucha que hablan mal de un pastor, primero cerciórate que sea verdad. O de una persona que esté frente al liderazgo, de un anciano en la iglesia. Y asegúrate de que sea por más de una persona. No porque escuchó aquí y ya de una vez está asumiendo que así es. Porque los pastores siempre seremos o serán blanco de ataques. Y en la cultura judía un testimonio no vale a menos de que tenga mínimo 2 testigos, 2 o 3 testigos. Por un testigo nadie le creía. En las cortes judías un solo testimonio de una persona no vale, tiene que ser por 2 o 3 o más testigos. Entonces también Pablo le da a Timoteo la orden para que proteja a los pastores, porque Timoteo iba a estar también a cargo de pastores, de ser el pastor de pastores también en Antioquía, porque es una sede muy importante de evangelización, lo que entiende que había más personas a cargo de la evangelización en esa zona, y es protección. También tenemos que velar. Mira, a veces los ministros se sienten más atacados que protegidos por la iglesia, y la iglesia debe orar por los ministros. Cuando escuche usted hablar de un pastor mal, primero cerciórate de que eso es verdad lo que están diciendo. ¿Sí? Porque si bien es cierto, los pastores estamos llamados a ser servidores y a no estar por encima de nadie, los pastores también merecemos respeto. Y los pastores merecen respeto. Entonces, si usted escucha hablar mal de un pastor, hay veces se dan oportunidades tristes que escuchan una voz y una vez la riegan y dan por sentado de que eso es así y empiezan a actuar no. Así como el pastor no está por sobre la iglesia no está por sobre el pastor. Eso es recíproco. Y el respeto se le debe. El pastor debe respeto a la iglesia le debe el respeto al pastor. Y hay una cosa que quiero dejar claro. A veces las iglesias tristemente confunden ser servidor con servilista. Y entonces creen que pueden pisotear al pastor, tratarlo mal. Porque supuestamente es el siervo y ellos son los jefes. En la iglesia no hay jefes y siervos, en la iglesia todos servimos. Y una cosa es que el pastor sea un siervo que sirve en las cosas del reino de los cielos, no es el esclavo de cualquiera. No hay que confundir. Y otra cosa es un servilista. Y muchas veces he visto y he sido testigo, y muchos pastores han sido testigos de cómo se maltratan a los pastores. Y entonces el apóstol Pablo dice no, ellos merecen respeto. Los ancianos, ahí no está haciendo referencia, vuelvo y repito, ancianos en cuanto a la edad, no, es a los que trabajan. Y luego dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es como un llamado de atención. Claro, el Señor Jesucristo ya dio la instrucción de cómo hacerlo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, lo que le dice a Timoteo Pablo es, usted como líder de la iglesia, como siervo, no puede ser parcializado. O sea, a favor de unos y en contra de otros. Y uno no puede serlo. Los pastores no podemos ser así. Los pastores tenemos que mirar a todos con la misma igualdad. Así les caigamos mal. Uno sabe que cuando llega a una iglesia como pastor, a uno les caerá bien, a otro les caerá, no a todo el mundo le cae bien, pero es parte de la vida, es normal. El reto es cómo amar a los que uno sabe que no lo ven con buenos ojos. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe con los pecados ajenos, consérvate puro. Y aquí viene uno de los quizás temas controversiales para mucho pensar de hoy. Para muchos tomarse un vino es pecado. Eso ya es un extremo, eso es un legalismo ya también ofensivo delante de Dios, porque eso también es un pecado. Llegar y pensar que por eso es que se pierde uno, eso es como decir que la salvación depende de uno y no de lo que Cristo hizo. Eso también es una ofensa. Pero Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Muchos dirán que el vino que Pablo recomendaba a Timoteo por causa de su enfermedad, parece que era muy enfermo, porque dice por causa de tus enfermedades en plural. Dirán que ese era vino, que eso no era vino, era un vino. Los judíos siempre han tomado vino desde tiempos. Vino. Mire el vino de las bodas de Canaán, que era el mejor, el que el Señor les convirtió, que hasta el maestresala se puso furioso y dijo, pero ¿para qué sirven el mejor vino después si ese se sirve primero? Entonces, por causa de las enfermedades, Pablo no tiene ningún problema en decir a Timoteo que tome vino. Probablemente sufría de problemas estomacales, ahí lo dice, y otras enfermedades, y Pablo le recomienda también, dice, usted tómate un vino, no use agua, o sea, para la sed, porque esas zonas también son zonas de altas temperaturas, donde iba Timoteo. Esa zona es una zona del Asia Menor, que son casi que climas desérticos. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces,
Son recomendaciones de Pablo, son consejos pastorales. Pablo es un apóstol, pero también es un pastor que da consejos, que da recomendaciones, que instruye a su amado Timoteo. Y ese es el espíritu que debe haber en la iglesia. El espíritu no debe haber una iglesia de que yo mando aquí, yo soy aquí el que mando y se hace lo que yo diga. Sino un espíritu de enseñanza, un espíritu. La exhortación no es gritar a nadie, ni achantar a nadie. No, la exhortación es hablar en amor, aconsejar. No hay consejo más efectivo que el que se hace con amor. El consejo que se hace gritando no es un consejo, eso ofende y nadie lo recibe. Pero el consejo que se hace con amor hace reflexionar a la otra persona. Y eso todos son consejos. ¿Sí? El respeto por los pastores, cómo tratar a las viudas. Si es necesario comer algo, que tomar un vino porque es bueno para la salud, eso no es pecado, y si no, Pablo no se lo hubiera recomendado. No le dijo emborráchese, eso sí no le dice, porque la Biblia no se opone a tomarse un vino. Las Sagradas Escrituras se oponen a la embriaguez, a que se pase de copas, a que se emborrache, porque dice Pablo que en la borrachera hay disolución, porque en la borrachera pues uno de esos se vuelve dueño del mundo y eso no está bien, por supuesto que no. Pero tampoco llegar al extremo de que porque se toma un vino entonces se va para el infierno. En primer lugar, eso no tiene nada que ver, porque la ida al infierno no depende de la fe, si cree o no. Los que no creen se van para el infierno, los que creen no. Pero una familia puede compartir un vino y con eso no se está cayendo. Ojo, un vino, una celebración, un brindis. Y si sufre de problemas de salud y el vino le es favorable, puede tomárselo. Y con eso no está pecando ni se va a ir para el infierno. Entonces, hermanos, la Biblia tiene instrucciones para todos los momentos de la vida, para hacer de nosotros cada día mejores en el servicio a Dios, porque en últimas todo lo que apunta es a mejorar el servicio a Dios. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por esta mañana, por este día, por tu misericordia, tu amor y tu bondad, y pedimos que tú nos guíes, oh Dios, para que llamemos pecado lo que es pecado y no llamemos pecado lo que no es pecado, porque el que ha dicho que es pecado eres tú, y a través de los apóstoles no lo ha dicho. No todo lo hablaste tú mismo, tú hablaste en realidad con respecto a todas las enseñanzas que tú tienes para darnos de tu boca. Directamente salieron pocas en relación con las que tú después transmitiste a través de los santos apóstoles. Entonces, son palabras de tu boca a través de los apóstoles, y tú le dices a Timoteo, ¿cómo lo instruyes para que sea el pastor de esa iglesia? Gracias, instrúyenos a nosotros de la misma manera a través de tu palabra. Las mismas recomendaciones que Pablo le está dando a Timoteo en persona, él nos las dejó escritas a nosotros. Y son las mismas que tú tienes para con nosotros. Gracias por las instrucciones de padre, de pastor que tú tienes para nosotros. Gracias, perdona nuestras iniquidades y nos encomendamos en este día. Por Cristo Jesús. Amén.